Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar del debate entre liberalismo y comunismo. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal, porque en torno al debate que hubo entre Rayo y Roberto Vaquero, niños rata liberales y miembros de una comunidad que la hueles antes de que llegue. No, en serio. Voy a intentar ser respetuoso en este vídeo. Obviamente, la gente que es liberal y defensora a muerte de Rayo, que no son pocos, han puesto a decir que prácticamente este debate ha sido como una paliza entre 10 a una persona, cuando la verdad es que yo, desde mi punto de vista, creo que ha sido un debate bastante igualado, donde ha habido puntos de uno y puntos de otro, y que Juan Ramón Rayo, pues como liberal que es, ha hecho una defensa bastante pésima de algo que hace tiempo se demostró inútil, como es el sistema capitalista. Pero bueno, esa es mi opinión y hoy lo que vamos a hacer va a ser la opinión de otros. Vamos a ver cuál es esa supuesta paliza. También vamos a ver otros puntos del debate que yo creo que han pasado desapercibidas y que no entiendo por qué. Así que, sin más dilación, voy a coger una lista de minutos y tal que me han pasado del debate y vamos a ir viendo si es verdad toda esta historia que se han montado en la cabeza algunos. Vamos a uno de los puntos de verdad más absurdos del debate que yo sigo sin entender. O sea, es que sigo sin entenderlo. En los que Rayo se empeña de mala manera en intentar hacer ver que Roberto sería capaz de defender el esclavismo. Vamos. Cuando ven que otros tienen un método científico para analizar las cosas, ellos intentan destruir el método científico con visiones morales, cuasi religiosas y totalmente alejadas de la realidad. Es que de verdad. Yo entiendo perfectamente lo que dices de que el feudalismo implicó una mejoría de las condiciones materiales frente al esclavismo y el capitalismo también frente al feudalismo. Pero yo no te estoy pidiendo que evalúes la evolución del PIB per cápita o que evalúes la evolución de la productividad de un modo de producción u otro. Yo te estoy pidiendo que evalúes moralmente esos modos de producción. Y ese es el debate en... Esto es un economista. Es que estoy flipando. Este economista considera muy importante evaluar moralmente los modos de producción, como si los modos de producción se pudiesen aislar de la historia y del desarrollo humano, como si hubieran salido de libros y de ideas de la gente, ¿no? En plan, Adam Smith creó el capitalismo, Marx creó el socialismo, y que evaluemos moralmente a ver si están bien o mal. Pero ¿cómo vas a analizar la historia así? Por el amor de Dios. Que este hombre se supone que es un experto en economía. ¿Qué me estás contando? El feudalismo se contrapone al esclavismo por el desarrollo de las fuerzas productivas, porque el ser humano descubre nuevas formas de producir que hacen que el esclavismo se vuelva una forma obsoleta de organizar la producción, una forma improductiva que destruye en vez de permitir a la sociedad avanzar a nivel productivo o económico. Eso es lo que nos dice la historia. No es que la gente se diera en cuenta de que estaba mal esclavizar a la gente, es que ya no era útil para el desarrollo social. Sin embargo, como ahora creo que adelanta Roberto, el esclavismo permitió romper al ser humano con las limitaciones que representaban las comunidades primitivas, que nos hacían vivir prácticamente como una sociedad totalmente privada de conocimiento, privada de la capacidad de entender la naturaleza y de desarrollarse en base a ese conocimiento. ¿Cómo se puede analizar así la historia, abstrayendo las cosas, desligándolas de su contexto y analizándolas moralmente? ¿Qué es la moral sino la expresión de las necesidades, de las contradicciones o de las visiones de los grupos hostiles entre sí de una sociedad? ¿Qué es la moral imperante hoy en día si no es la moral burguesa? ¿Qué es la moral revolucionaria sino la moral puesta al servicio del progreso de la sociedad y de acabar con este sistema putrefacto? Yo cuando vi este bloque flipé, dije, esto es un economista. Esto es lo que pasa cuando te pones a decir que la economía y la política se pueden separar, cuando la economía y la historia se pueden separar, que no hay problema, que cada cosa lo suyo, que todos los autores tienen un poco de razón. Y una mierda. Yo respeto a Rayo porque él respeta, pero me parece que está rozando la conversación de cuñado de bar, ¿eh? De hincar el codo ahí gordo y mirar así. Bueno, tengo un vaso de agua, pero... Y moralmente, el esclavismo, ¿qué tal? En el que no entras, no sé si porque adoptas una perspectiva amoral o por otra razón. Porque, insisto, si el esclavismo fuera más eficiente, ponte por caso, fuera más eficiente que el socialismo, ¿defenderías el esclavismo? Pero es que estás cogiendo algo del año 400 y lo estás trayendo ahora. Es que no es real. No, sí, sí. Si el capitalismo fuera fantástico
y todo fuera ideal, ¿lo apoyarías? Pues entonces no se llamaría capitalismo, se llamaría otra cosa y No. sí lo apoyaría. No, pero quiero decir, ¿tú concibes que podría darse el caso de que, no sé, un ordenador súper inteligente donde pudiese perfectamente planificar toda la sociedad y obligar a los ciudadanos a trabajar de una determinada manera, es decir, donde los ciudadanos fueran esclavos, fuera más eficiente que un sistema de planificación? ¿Cómo puede ser tu argumento? Terminator, en plan. Vale, vamos a abstraernos de todo lo que ha pasado en la historia, de todo lo que pasa en la actualidad, y vamos a imaginarnos que vivimos en Matrix. ¿Estás a favor o en contra de Matrix? Tío, de verdad, que eso no es un debate. Esto es una conversación, en plan, entre gente que no se está ni entendiendo entre sí. Yo es que entiendo a Roberto, en plan de, tío, ¿por qué no pones los pies en la tierra? ¿Por qué no hablas de cosas de verdad? ¿Qué es eso de una superinteligencia, por favor? Oh, sí, el día que el liberalismo ganó al comunismo. Oh. Y poniendo ejemplos de Matrix. Anda, que hay que ser sinvergüenza. Que un sistema de planificación central como... No, es imposible, es como si me hablas de reptilianos, estamos aquí hablando de futuribles, Bueno. que es como si, de verdad, que yo te lo puedo hacer a ti al revés y me vas a decir, no voy a contestar. No, claro, tú me podrías decir. Y lo de la moral, sí que en este contexto. Tú me podrías decir, si el socialismo fuera más eficiente que el capitalismo, lo cual para mí también es una marcianada. El socialismo no suena tan mal, es como si te digo ahora, si el socialismo fuera más eficiente y permitiera más la libertad individual, ¿lo apoyarías? No, a ver, ahí ya hay una contradicción. Ya, claro. Porque el esclavismo es lo contrario de la libertad individual. Ahora, si tú me dices... Vamos a explicar una cosa muy rápida, ¿vale? La sociedad de clases se corresponde a un nivel de desarrollo productivo de la sociedad en general, de la humanidad, en el que la humanidad aún no ha desarrollado sus fuerzas productivas lo suficiente, una parte de la población domina a otra y la obliga a trabajar en condiciones X. El esclavismo es el estado más primitivo del desarrollo de la sociedad de clases en un momento en el que se supera algo todavía más obsoleto e improductivo como era la sociedad del comunismo o la comunidad primitiva. El esclavismo es un estado productivo en el que el trabajador no está interesado en el trabajo porque le obligan en un 100% de las veces y de los casos, a trabajar como si fuese un animal, al que pueden matar, vender, comprar o dejar vivir. El esclavo no está interesado en su trabajo, no es capaz de aprender ni de elaborar trabajos complejos, porque no es capaz de interesarse en ese trabajo y entenderlo como algo que también es suyo. Solo puede desarrollar trabajos muy simples que cualquier persona a la que estás amenazando de muerte y a la que tienes viviendo en condiciones paupérrimas podrá desarrollar. ¿Cuál es la figura del trabajador más libre, más capaz de interesarse por su trabajo y a la vez en condiciones de vida mejores que la del esclavo, que la historia contrapone a la esclavitud? Es en lo que se conoce como el siervo o el campesino. Hay que entender que el esclavismo es un producto de la historia y del desarrollo productivo. El capitalismo se corresponde a un estado evolutivo de la producción muchísimo más avanzado que el esclavismo, porque el esclavismo es un modo de producción en el que se destruye la principal fuerza productiva, que es su base, que es el hombre esclavizado. Un modo de producción en el que el esclavo no está interesado en el trabajo. Por eso es un absurdo decir que el esclavismo puede superar productivamente al capitalismo. De verdad, basar tu teoría en contradicciones lógicas imaginarias que te hacen quedar de profesor guay es muy penoso. Yo es que con este momento del debate flipé en colores, de verdad. Es que no me creía lo que estaba viendo. Sí que me parecen amorales. A ver, Roberto, te puede parecer muy mal el liberalismo, pero no puedes decir que es amoral. El liberalismo es un mínimo de moralidad. Es decir, un mínimo de moralidad de respetar a la persona, de respetar a su propiedad y de respetar los acuerdos libremente alcanzados. No puedes decir que el liberalismo, todo lo que redunde en beneficio es aceptado por el liberalismo. No es así. No es así ni de lejos. Es decir, si una persona esclaviza a otra, eso un liberal lo critica, aunque redunden más beneficios. Si una persona recibe una subvención, una protección arancelaria del Estado, puede incrementar, puede maximizar sus beneficios, pero eso el liberal lo critica. No me digas que el liberalismo no sea una moralidad completa, que no lo es, ahí coincido, es decir, no te da una respuesta moral para todas las problemáticas de la vida, no significa que sea amoral. Es un mínimo de moralidad para que podamos coexistir pacíficamente en sociedad. Pero bueno, antes de esto, dos puntos más. Me encanta la cara de Roberto. Mientras Rayo hacía este intento de defender el liberalismo ultranza como un mínimo de moral, me estaba imaginando la acumulación originaria, la expropiación de tierras a miles y miles de campesinos en todos los países europeos para acumular capital y permitir al capitalismo desarrollarse. Una acumulación
que se hizo a través de la expropiación, el asesinato y prácticamente la guerra civil a esos campesinos. Pero no solo eso, sino que los campesinos que se quedaban sin tierras se iban a trabajar a las conocidas casas de espanto, nada, 16, 18 horas, muriendo en las propias fábricas, siendo mutilados, durmiendo y comiendo allí mismo. Lo típico de un sistema moral. Algo que, por cierto, sí defendían los liberales de entonces. También defendían, por ejemplo, la colonización y la extracción de esclavos de otros países para conseguir acumular mano de obra y, por lo tanto, plusvalía y capital y poder seguir desarrollando el capitalismo. En plan, me encanta esta visión del liberalismo totalmente aislada de su propio desarrollo político e histórico en la sociedad. O sea, no tiene ningún sentido. Representa la cara de cuando le dice Rayo a Roberto. Tú no puedes decir que el liberalismo se basa en la extracción del máximo beneficio. Y Roberto, sí, es exactamente en lo que se basa. Anda, el liberalismo como mínimo de moral. Sí, mínimos, bajo mínimos está. En un Estado socialista los medios de comunicación serían estatales. Sí, Entiendo. Claro. Sí. Vale, ¿qué pasaría con los libertarios ANCAPs en esos medios de comunicación estatales? Operativos, dependiendo del estado en el que sea, pero sí. ¿Qué pasaría con los libertarios, con los ANCAPs en esos medios de comunicación estatales? Eso lo he contestado incluso aquí varias veces. O sea, la socialización de los medios de producción es general, es decir, serían socializados. Sí, pero quiero decir, ¿yo tendría mi ventana en esos medios de comunicación públicos? No. Por eso defiendo a este hombre. Me hace gracia porque esto se ha convertido en un meme. Esto se ha hecho como un meme. Pero es que es verdad. Es que en un momento de transición del capitalismo al comunismo, en el que tienes que luchar contra una contrarrevolución violenta que intenta invadir tu país, boicotear la producción, crear grupos contrarrevolucionarios que por la fuerza y por las armas intentan reimponer su sistema, tú lo que tienes que hacer es dar alas en los medios de comunicación estatales, que llegue a todo el mundo la visión contrarrevolucionaria y prácticamente hostil a la voluntad general de la población que ya ha hecho una revolución, para que pueda encontrar apoyos dentro del país y reinstaurar el capitalismo. Sí, es lo típico que no ha hecho ningún revolucionario nunca, ni los revolucionarios burgueses que permitieron al capitalismo imponerse sobre el feudalismo a través de procesos revolucionarios muy legítimos, por cierto, pero que incluso servían a un grupo mucho más minoritario, por no decir un grupo minoritario per se, en comparación a lo que representa el socialismo, que es una transformación a favor de un grupo mayoritario. O sea, no pueden dar lecciones de nada a los liberales, de verdad. Claro que no tendrías una ventana, Rayo, claro que no la tendrías, por favor. Estamos en un proceso revolucionario de defensa del país contra la invasión, contra el boicot. O sea, de verdad. Esto en términos abstractos, porque bueno, ahora Roberto dice esto. No, eso es libertad de expresión. Ha habido casos de que sí, de que ha habido debates públicos, que sí que ha habido gente que tal y demás. Pero depende de las condiciones materiales. Es decir, por ejemplo, es que claro, estás en un país asediado como era la Unión Soviética y que les vas a dar voz a los que tienen todo el poder. Sinceramente, sería del género tonto, desde el Estado. Vale, bueno, pero eso es verdad que se han dado casos en los que sí se han hecho esos debates porque la situación lo permitía en un proceso revolucionario en el que ya no hay tanta hostilidad o en el que te puedes permitir eso por una correlación de fuerzas en las que tienes una posición dominante y de verdad no representa un peligro, sino algo que se puede aprovechar incluso para el proceso revolucionario, pero en términos generales, en procesos como los que vivieron la Unión Soviética, en los que tenían una amenaza de invasión constante, se vivió una guerra civil contra ejércitos extranjeros, había grupos internos que boicoteaban la producción, la política estatal, etcétera, etcétera, es que de verdad es vivir en un cuento chino, nunca mejor dicho, porque a los chinos sí les gustaba mucho dar alas a la contrarrevolución. Chiste antimaoísta, bueno, no es un chiste, es lo que pasó, así que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es culpa suya, no mía. Pero entonces, me estabas diciendo que en el capitalismo no tenemos... Ya está rayado, Rayo. Tenemos libertad de expresión porque hay algunos que tienen medios de comunicación, aunque yo, sobre todo conforme se han ido abaratando los costes de producir medios de comunicación, perdón. Muy importante, Rayo, hablando de que se han abaratado costes de producir medios de comunicación, es decir, el valor depende de la producción y del trabajo y no de la oferta y la demanda y de la relación subjetiva entre el consumidor y el productor. No digo nada, ¿vale? El valor subjetivo, ¿dónde está, Rayo? Qué interesante, ¿no? Se han abaratado todos los costes en la producción y todos los precios han bajado, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? ¿Tendrá que ver por los avances técnicos y la reducción del tiempo de trabajo necesario para cada unidad productiva? O no. Desierto, diamantes, agua, subjetividad. O sea, ¿qué mensaje específico has querido trasladar al público y no has conseguido de ninguna manera que ese mensaje llegue al público?
Con todo lo queer, que me han censurado 40 veces, me han cerrado el canal, me han denunciado. O sea, el público no sabe cuál es tu opinión al respecto de lo queer. ¿Cuánto de público? ¿Cuánto de público? No, ¿cuánto de público? Pero tienes una ventana abierta. ¿Que tiene La Sexta o gente así? No, vale. Una cosa es que tengas menos altavoces que La Sexta, pero otra es que... Pero tienes tus altavoces. Tú me has dicho que yo en el socialismo no tendría ni un altavoz, que yo estaría censurado. Sí. Y es que además... Censurado de que no tendrías medios de... Pero bueno, sí, ni los tendría ni los podría tener. Claro, porque los podría tener. Tiene que emprender para tener empresas y perpetuar la explotación. Aunque yo ahorrara... Es que es eso, o sea, es que la transición del capitalismo al comunismo es la lucha contra la explotación asalariada. Igual que los defensores del feudalismo y del antiguo régimen eran perseguidos y no se les daba voz en las revoluciones liberales, igual que los defensores de la esclavitud en la Revolución Americana no se les daba voz después de abolir la esclavitud, aunque no era una lucha contra el modo esclavista de producción, pero se entiende el ejemplo, en la lucha contra la propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre, el único kit de la cuestión, que es la explotación del hombre por el hombre y la propiedad privada, y todo lo que conlleva eso, no vas a permitir que la contrarrevolución tenga alas. Es que es tan simple como eso, es un proceso. Lo que pasa es que a rayos se cree que es el proceso de una camarilla contra la sociedad, cuando el ejemplo de las revoluciones socialistas ha sido el mayor ejemplo de transformación social en la que la participación de la mayoría de la población ha sido un hecho constatable y sus intereses han visto reflejados de manera mayoritaria en las políticas tomadas. Es que vas a comparar la democracia y los derechos otorgados por la revolución bolchevique a los trabajadores en Rusia con los derechos otorgados después de las revoluciones liberales, que al final se quedaban en un círculo pequeño de propietarios. Es que hay que hablar de historia, hay que hablar de la sociedad y de las condiciones materiales reales, no te las puedes inventar. Yo creo que todo el debate se vio como Roberto iba a ejemplos reales, a historia, a realidad política, social, palpable por todos, y Rayos no paraba de ponerse en un ámbito abstracto, imaginario, que es que de verdad algunos lo toman como una visión política y yo lo tomo como no saber. Yo lo tomo como un insulto al conocimiento humano y a la transformación de la realidad, porque si tú cuando vas a transformar la realidad no has tenido en cuenta la realidad, sino tu cuento imaginario, lo que pasa es que después en la realidad haces otra cosa y no sirves a los intereses del progreso y del cambio. Aunque yo ahorrara con lo que cobrara del Estado socialista y con ese ahorro quisiera crear un medio de comunicación, el Estado socialista me lo prohibiría. Tú quieres crear una empresa que va a generar... Bueno, o quiero crear una cooperativa. Si yo quiero crear una cooperativa de medios de comunicación libertaria, ¿por qué el Estado socialista me lo tiene que prohibir? Porque está desarrollando un proceso revolucionario en un entorno que es todo lo contrario y que tiene que defender sus intereses. Vale, pues entonces tú lo que me estás diciendo es que defiendes el derecho del Estado socialista a censurar y que lo defiendes en nombre de la libertad de expresión. Lo que defiendo, o sea, súper claro. Es que es tal cual. Es defensa de un proceso revolucionario. Y no es una cuestión de cooperativa o no, que esto también, bueno, la gente lo saca de contexto. Hay comunistas, perdón, comunistas por ahí defendiendo la creación de cooperativas y de empresas privadas sin ton ni son, no como un proceso de adaptación a la propiedad estatal, no como una manera de transitar de un estado a otro, no, defendiendo las cooperativas y la propiedad privada como una norma libre total de los miembros de la sociedad socialista. Vamos a ver, una cosa es que una clase concreta pueda hacer eso en condiciones concretas para adaptarla a la producción socialista, a la planificación de la economía y poco a poco se vaya incorporando, y otra cosa es defenderlo como en norma general, porque tu modelo de socialismo es el capitalismo de Estado, porque no engañas a nadie. Todos sabemos de quién estoy hablando. Se le ha visto en Cáceres comiendo intestinos. Sí que sí, sé que te sorprende, pero es que no lo estoy ocultando. No me sorprende, ya lo sé. Simplemente quiero constatarlo para que se vean las contradicciones que me has dicho. En el capitalismo no hay libertad de expresión porque yo no tengo el mismo potencial comunicador que La Sexta, y en el socialismo aparentemente sí hay una libertad de expresión superadora cuando todos los que no comulguen con el credo oficial del Estado socialista estarían censurados. Claro, credo oficial. En el credo oficial, dentro del país, había imprentas ilegales de capitalistas de otros países. Estados Unidos emitiendo, haciendo absolutamente lo que les da la gana con toda la bazofia imperialista para destruir el país. Y encima, además de que tienen todo eso, van a permitir que haya iniciativa privada de gente que va a defender precisamente esos intereses, porque cuando se polariza la sociedad, la gente, aunque piense diferente en cosas, se aglutina y al final termina habiendo dos bandos. Entonces, ¿qué van a hacer frente a eso? ¿Ponerle una alfombra de plata en plan de, vamos, laureles y todo fantástico para que le den la vuelta a la situación y volver otra vez a poner las mismas relaciones que había antes?
Pero fíjate... Eso no se hace un proceso revolucionario. Si quieres cambiar las cosas se cambian mediante la fuerza. Es decir, si a ti te están presionando un país imperialista como Estados Unidos, por ejemplo, o como la Alemania nazi que lo invadió, es que no tienes otra opción, no tienes otra opción. No hay otra. Y ya está, señores. Aquí se ve quién en el debate habla de cosas reales que han pasado y habla de transformar la realidad en los términos que la realidad impone, y la gente que se dedica a hacer economía política en el ámbito imaginario porque le es muy cómodo, porque ni entiende ni quiere entender cómo funciona la realidad social, y al final lo que hace es defender la explotación del hombre por el hombre. Cuando Rayo entienda lo que es un proceso revolucionario y entienda cómo hemos llegado hasta aquí como sociedad, cómo se han conquistado los derechos de hoy en día y cómo tiene que seguir desarrollándose la sociedad, a lo mejor puedo opinar de estas cosas. Hasta entonces pues iré haciendo el ridículo como hizo, porque es que de verdad... Es que yo cuando estaba viendo esto no me lo creía. O sea, ¿Rayo conoce acaso las revoluciones liberales que nos han dado lo que tenemos hoy en día? Es que no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo puede ser tan reduccionista y tan simplista. Y lo digo con todo el respeto del mundo, pero es que no lo entiendo. Y menos entiendo a su comunidad de niños rata que no es que no hayan visto una revolución en su vida, obviamente, sino que no se han acabado un libro y se dedican a seguir a gente como si fueran influencers y a defender chorradas, cuando la realidad, señores, es otra y acabará barriéndoos como lo que sois, que son reaccionarios. En una sociedad socialista entiendo que existe propiedad privada sobre bienes de consumo. Propiedad individual se dice, pero sí. Sí, bueno, pero es propiedad privada sobre bienes de consumo. Bueno, para mí no es privada porque no, la propiedad privada es porque engendra también explotación, pero bueno, vale, sí. Sería propiedad privada sobre medios de producción, vale. Si hay bienes de consumo que se pueden utilizar como medios de producción. Sí. Sí. Entonces, dentro de una sociedad socialista, ¿podría emerger capitalistas? ¿O lo reprimirías? Sí, de hecho, o sea, a ver, se reprimen, obviamente, pero por poder pueden. ¿Pero por qué lo reprimirías? De hecho, en la Unión Soviética los produjeron 20 congresos, todo el cambio productivo que hubo en los 60, 70, 80, Gorbachev, lo que hay ahora. No, pero la cuestión es que no se les reprimió como se debiera. ¿Y por qué hay que reprimirle? ¿Y por qué hay que reprimirle? No sé, Rayo, por lo que acabo de decir, Roberto, conforme se empezaron a introducir las políticas liberalizadoras de la economía, se empezaron a introducir las políticas capitalistas dentro de la economía socialista, vaya por Dios, entró en un proceso de destrucción del socialismo y de reimposición económica y también política del capitalismo, que acabó con la Rusia que conocemos hoy en día, de los monopolios privados que se dedican a expoliar medio mundo junto a los chinos. O sea, Rayo, en tu mundo de Yuppie, donde conviven todas las propiedades colectivas, privadas, no sé qué, todo es posible. En el mundo real, no. Roberto pone ejemplos de verdad, tú te vas al mundo de Yuppie. Y es que es lo más ridículo que se me ocurre. O sea, de verdad. Y ahora veremos la guerra de gráficas, porque te han dado pal pelo con tus gráficas, por cierto, hace nada. Si yo, por ejemplo, en una sociedad socialista tengo un ordenador y con el ordenador pues monto una plataforma como YouTube, y a los youtubers les ofrezco pues una plataforma desde la que montar sus directos, sus charlas, sus conferencias, y a cambio de proporcionarles esa infraestructura les cobro un pequeño porcentaje de lo que otros les paguen, porque les pagan por un bien de consumo, por un servicio. No te dejarían montar negocios, lo sabes tú igual que yo. Ya, pero ¿por qué? La cuestión es porque Roberto, en mi sistema, tú sí puedes montar una comuna socialista. No. Nunca, o sea, no se puede, tío, no se puede. Los capitalistas arrasan con todo, Rayo, con todo, porque lo que prima no es el derecho a la propiedad privada, lo que prima es el derecho a percibir un beneficio en base a la explotación de otros. En el capitalismo, unos arrasan con otros. Igual que un propietario arrasa con otro en la competencia en el mercado, arrasa con las propiedades comunales, socialistas o todo lo que surja, porque se presentan incapaces de plantarle cara a la propiedad capitalista y en la competencia se los come. El socialismo es cuando los trabajadores dicen: esta riqueza nacional que tenéis en manos privadas y que nos priváis de ella en momentos de crisis y en el día a día, y que realmente es nuestra y no vuestra y sois unos parásitos, la vamos a poner al servicio de la sociedad. Es una decisión libre que tomamos y que queremos iniciar. Conforme intentamos iniciarlo políticamente y pacíficamente, vosotros dedicáis a atacarnos, a perseguirnos, a criminalizarnos, a meternos en la cárcel, a torturarnos y a asesinarnos. ¿Qué es lo que ha pasado con los revolucionarios comunistas durante toda la historia? Cuando tienen esta posibilidad de conseguir lo que quieren, sean las condiciones que sean, los capitalistas sin ninguna duda les embisten. Y lo mismo ocurre
a nivel económico. No existe esa convivencia, ni ha existido nunca, ni va a existir. Rayo, deja de inventarte la realidad, porque no vives en el mismo mundo que nosotros, parece ser. Porque mi ideología es para aplicarla al Estado, no a una comuna. Bueno, el socialismo también puede ser comunal. Y Sí, si suficiente gente quisiera, podrías montar una comuna que fuera más grande que muchos estados. Otra cosa es que nadie quiera. Pero entonces lo que estás diciendo es que necesitas utilizar la represión estatal para integrar a mucha gente. Y cuando intentan hacer algo les invaden, porque hay otros países que no les gusta el comunismo y lo invaden y ponen un régimen proamericano. Bien, pues entonces criticaremos. Que es exactamente lo que ha pasado en todas las revoluciones socialistas. Pues entonces criticaremos eso. Pero no te he oído criticarlo. Tú no me estás hablando de... ¡A tu casa! ¿Cómo va a criticarlo? A él le encanta la guerra civil rusa, le encanta la invasión de países extranjeros para conservar las propiedades zaristas y de señores industriales ingleses y franceses que explotaban durante 14 horas a la población rusa. Es lo que le gusta a Rayo, el capitalismo pacífico basado en la cooperación voluntaria, de campesinos muriéndose de hambre mientras una casta de terratenientes vive a cuerpo de rey. Es lo que le gusta a Rayo, es su libertad, ¿vale? Efectivamente, Rayo, no te hemos escuchado criticarla, así que no te hagas el liberal ahora, ¿vale? Tú no me estás hablando de estados socialistas que hayan surgido por libre ascripción, eso primero. Yo lo que te estoy diciendo es, si tú montas un... Los capitalistas tampoco, Rayo, no surgen mágicamente. Efectivamente, surgen de la acumulación originaria y de la guerra y de la expropiación y de todo lo contrario a la libre propiedad y el respeto mutuo. Vamos a uno de los vídeos más polémicos que ha habido, que es ridículo, de verdad. Entiendo que esto es una cuenta de memes, bueno, de Vines, bueno, Spanish Libertarian Vines. Según esta gente, Roberto se contradice en una cosa que creo que no lo han entendido muy bien. Vamos a verlo porque como que se ha viralizado este vídeo y no tiene ningún sentido. O sea, la descripción es: Vaquero relata cómo en la Unión Soviética el Estado te proporcionaba educación gratuita. Efectivamente, es el primer estado en el que se conquista la educación gratuita, universal, laica, para toda la población, y es el primer estado que conquista a nivel histórico y mundial. Y la alfabetización que se dio en Rusia se dio a un ritmo que no se dio en ningún país del mundo. O sea, de verdad, liberales, todo el desarrollo de evolución humana, social que hubo en la Unión Soviética no se ha dado de manera tan rápida y efectiva en ningún país capitalista del mundo. Dejad de vacilar, por favor. O sea, es que esto me parece de broma. Pero bueno, vamos a ver el vídeo porque es que yo aún no lo entiendo. Hay más factores para ver todo este desarrollo que los que tú estás poniendo. Por ejemplo, el de pobreza, por ejemplo, el de alfabetización, y de una serie de cuestiones que demuestran precisamente que esto funcionó. No hubo alfabetización en la Unión Soviética, envidiable en todo el mundo. Sí, es exactamente lo que hubo. Nadie niega eso, ni los capitalistas, o sea... Mejorar la calidad de vida del consumidor. Ya, pero es que la calidad de vida, cuando la gente no sabía ni leer, ni tenía para comer, pues obviamente... En los años 60-70 tampoco sabían leer, si me has dicho que alfabetizaron a todo el país. Muy bien. Y le cortan, ¿sabes? Obviamente no está diciendo que en los años 60 y 70 nadie supiera leer, pero por favor, ¿qué es esto? De verdad. No es lo mismo los años 60 y 70 que los años 40 o los años 30 en la Unión Soviética. No es lo mismo pasar por una guerra mundial, no es lo mismo pasar por una guerra civil, no es lo mismo recuperarse de todo eso, no es lo mismo superar generaciones de analfabetismo en tu país, de oscurantismo religioso, de atraso social. No es lo mismo hacer eso en Rusia como lo hicieron los rusos que hacen en otros países más avanzados. No es lo mismo, señor. O sea, de verdad, esto no tiene ningún sentido. Me encanta. Voy a ver otra, venga. Bueno, está este. Ahorro y trabajo duro, de verdad. Bueno, esto no se quería poner. Vamos a ver la batalla de gráficas, ¿eh? Disclaimer. En este vídeo se han tratado de conciliar de forma objetiva e imparcial todas las sensibilidades ideológicas de los espectadores con el afán de mantener un cordial, asertivo y resiliente debate. Obviamente nos están vacilando. Vamos a ver. Vale. Vale. Bueno, ahora cuando lo ponga. En el cual pues se puede ver aquí... No, esta no es la 3. ¿Esta no? Esta es la 1, la 2 es la de las desigualdades y la 3 es la de... Esta es. Bueno, obviamente lo de antes era un edit que han hecho, no puso esa gráfica. Vamos a ver por qué este gráfico supuestamente no es válido, ¿eh? Este es el nivel, la expectativa de vida, obviamente se puede relacionar con el nivel de vida que hubo en Rusia en el periodo de antes y después de la Unión Soviética. Como podemos ver, conforme Rusia se recupera de la guerra civil
y el socialismo empieza a ser un hecho palpable y en constante desarrollo, Rusia se convierte en uno de los países que más rápido eleva su expectativa de vida, porque esto es la media del mundo, pero es que hablando en términos absolutos, si no me equivoco, está entre los 5 países que más rápido desarrollaron este índice en un periodo tan corto de tiempo. Vamos a ver cuál es la crítica que hacen los liberales a este gráfico, ojo. Aquí se puede ver... Pone... Claro, la media del resto de países del mundo incluye África y demás países subdesarrollados. Sí, incluye países capitalistas, porque todos los países del mundo ya eran capitalistas, amigos liberales. ¿Qué pasa? ¿No os gusta la libre cooperación y el desarrollo libre de productores que se dedican a expoliar medio mundo, a evitar que haya países desarrollándose y alcancen su máxima capacidad productiva? ¿No os gusta cómo el capitalismo se basa justamente en que una minoría de naciones se dedique a mantener a las otras dominadas o en dominación, como se dice, neocolonial o semidominadas a través de la economía y a través de las 1001 formas que se han inventado las naciones capitalistas para dominar a otras? ¿No os gusta el capitalismo, no? ¿Qué pasa con el capitalismo en África? ¿Por qué no ha dado el gran resultado que esperabais en todos los estados africanos, que son un fracaso? Bueno, en todos no, pero en muchísimos de ellos sí. ¿Por qué solo os gusta el capitalismo triunfante que se basa justamente en expoliar esos países subdesarrollados y en no permitir que se desarrollen? ¿Qué problema hay en esta estadística? No lo entiendo. Si tú comparas el desarrollo que tenía la Rusia zarista con el desarrollo que tuvo con la Unión Soviética, el desarrollo económico fue verdaderamente increíble. Creo que en ese sentido también hay que ser un poco justos a la hora de hacer las comparativas, pero que me digas que es mediocre... Absolutamente mediocre. Sí, por cierto, que absolutamente mediocre es tener una de las tasas de desarrollo más altas del mundo. Roberto lo dice después también, un desarrollo mediocre que permitió ganar la guerra mundial a los nazis, que permitió industrializar el país, tecnificar la producción en el campo. Sí, un desarrollo muy mediocre. Rayo es un tío que aparenta mucho y que después le pillan, porque claro, tú cuando tiras de estadísticas y de números, pues Rayo te van pillando. No fue mediocre el desarrollo de la Unión Soviética, cualquier economista e historiador serio sabe que esto es indiscutible y Rayo tira de mentiras estadísticas que, si no me equivoco, aquí podremos ver. Y si no, pues que no os preocupéis, analizaremos en otro vídeo, que ya tengo una deuda como de 700 vídeos en este canal. Sé perfectamente que la desigualdad es cada vez mayor, es decir... Cada vez los ricos tienen más parte de lo que sería la renta nacional. Entonces es que están cada vez el dinero en menos manos. Es un proceso que va más. Vale, yo sobre esto último, por enlazarlo, el gráfico que nos ha mostrado antes Roberto sobre el aumento de las desigualdades es un aumento que se debe a las desigualdades salariales. No se debe esencialmente a que los capitalistas cada vez acumulen un mayor porcentaje del PIB. Otro gráfico que has compartido, hombre, comparemos pues no. Vamos a ver el gráfico. La participación del decil superior en la renta nacional total se situaba entre el 26 y el 34% en 1980 en distintas regiones del mundo, frente al 37 y el 56% de las mismas regiones en 2018. El aumento de las desigualdades es generalizado en todos los niveles de desarrollo, aunque su amplitud varía mucho de unos países a otros. Es mayor en Estados Unidos que Europa y en la India que en China. ¿De acuerdo? Como podemos ver, pone porcentaje del decil superior en la renta total. En la renta total, que se refiere a la renta nacional, que no solo incluye salarios ni ingresos, o sea, de verdad, nadie dice eso. Y por cierto, el PIB tampoco es representativo de manera fidedigna, o sea, no entiendo cómo Rayo puede recurrir a esto, de verdad. Otro gráfico que has compartido, hombre, comparemos la esperanza de vida con países similares, en un grado de desarrollo similar en ese momento. Y lo que vemos es que la esperanza de vida en Rusia... Es que, mira, vamos a ver el desarrollo de la esperanza de vida en Rusia. Podemos ver cómo justamente la Unión Soviética, que se encontraba en un grado de desarrollo bajo porque había pasado por una guerra civil y por una destrucción enorme de fuerzas productivas provenientes de esta guerra civil, gracias a la planificación socialista consigue dar un salto que no se ve en el resto de países, sino tan solo en Japón, y hay que recordar que no eran las mismas relaciones internacionales las que mantenía Japón que la Unión Soviética en esa época, y que se consigue casi equiparar con el resto de potencias, incluso superar a otras que llevaban un grado de desarrollo mucho mayor que Rusia en el momento en que empiezan a cambiar las relaciones sociales de producción y se empieza a implementar la planificación socialista. La vida en Rusia se queda muy atrás. En el 93.
en el 93, después de que el capitalismo de Estado fracasara estrepitosamente, no gracias ya a Gorbachev, sino gracias a Khrushchev, a Brezhnev y a la introducción de políticas capitalistas, que es lo que hacen justamente que a partir de los años 60 se estanque el desarrollo productivo en Rusia y pase lo que se ve muy bien en este gráfico, y es un estancamiento que encima se traduce en crisis y finalmente incluso en un descenso por la deuda con Estados Unidos, las relaciones sociales de producción socialistas y la imposición del beneficio privado como un motor de la economía, la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Lo que debería haber hecho triunfar a Rusia en el mercado internacional. En este gráfico lo que se representa es, en el eje horizontal, el nivel de renta per cápita que distintos países de Europa tenían en 1950, y en el eje vertical la tasa de crecimiento anual media entre el año 50 y el año 89. Por cierto, una cosa muy interesante para analizar todas estas gráficas es que la Unión Soviética fue uno de los países más golpeados después de la Segunda Guerra Mundial, que no tuvo la ayuda de los planes Marshall ni de inversión extranjera, que no se dedicaron a expoliar a otros países para compensar sus pérdidas, sino que planificaban la producción e igualmente salían del paso. Es absurdo comparar a la Unión Soviética con otros países en los años 50 sin presentar un antecedente económico y dejarlo como, no, en los años 50 presentaron un desarrollo por debajo del que se esperaba de ellos. Ya. En un contexto de países capitalistas organizados en contra de la Unión Soviética, normal. El socialismo arrojó un crecimiento económico mediocre. Lo último que voy a compartir, la desagregación del crecimiento económico de la URSS entre el año 28 y el año 85. Como vemos, el crecimiento económico medio fue del 5,8% en este periodo, del 5,7%, del 5,2%, del 3,7%, del 2,6% y del 2%. ¿Por qué se creció un 5,8, un 5,7 o un 5,2 hasta los 70? Básicamente por acumulación de factores productivos. Ahora, mano de obra esclava, trabajo forzoso. ¿El capitalismo nos va a hablar de eso? ¿Cómo se construyó el capitalismo en los Estados Unidos, por favor? ¿O cómo se construyó el capitalismo en Holanda, que venían a Portugal a coger esclavos que dejaban pueblos en la mitad de la población? O sea, de verdad, ¿quién va a hablar de trabajo forzoso? ¿Qué pasaba en la revolución industrial? ¿Qué pasaba con el trabajo infantil o en el trabajo de las mujeres? ¿O con el trabajo de los hombres? ¿Qué pasaba con el proletariado industrial? ¿Pero qué está hablando de trabajo forzoso, por favor? Si las condiciones laborales, incluso en la mayoría de tipos de gulags, que por cierto había bastantes tipos, eran envidiadas por muchísimas partes del mundo, por favor. Y si no, que me expliquen qué pasaba con la población esclava en Haití. ¿En qué términos va a hablar un capitalista de esto? Por favor, es que me entra la risa. Los trabajadores de la Unión Soviética trabajaban en condiciones envidiables para cualquier obrero del mundo, en términos generales y hablando de mayorías sociales, no de minorías que se beneficiaban a costa del resto. Por favor, un poco de seriedad, es que da vergüenza ajena esto. Vaya tela, tío. La mejora de la productividad fue mediocre. De 5,8 puntos, solo 1,7, el 30%, se explica por mejoras de la productividad. 1,6 y 1,5. Pero es que a partir de los 70, la productividad es nula. Pues claro que baja la productividad a partir de los 70 porque se empiezan a notar los efectos más graves de la introducción de políticas capitalistas en la Unión Soviética. Y si no, que me expliquen de dónde sale la deuda con los Estados Unidos, la destrucción de la industria que se había construido gracias a la planificación de la producción con Stalin, sino que me expliquen por qué empieza a haber crisis de sobreproducción y escasez cuando nunca se había dado esto en la Unión Soviética desde la superación de la guerra civil. De verdad, la introducción de políticas capitalistas en la Unión Soviética son reconocidas por todo el mundo. Eludirlas como si hubiera sido lo mismo el socialismo bajo el mando del PQS con Stalin que el revisionismo socialimperialista empezado por Khrushchev, seguido por Brezhnev, etcétera, etcétera, hasta llegar a Gorbachev, es de insultar a la historia del conocimiento, porque es que es absurdo. Me encanta porque es que en estas gráficas se ve perfectamente por qué hablamos de la destrucción del socialismo en la Unión Soviética con la muerte de Stalin y no con la caída del muro, como hacen la mayoría de revisionistas y de vendidos que parece que no han abierto un libro de historia en su vida. O sea, es que estoy flipando. Y es negativa entre el 75 y el 85. Por tanto, las economías socialistas fueron economías con nula o prácticamente nula capacidad de innovar. ¿Te parece que los planes quinquenales son nula capacidad de innovar? ¿La CIA reconociendo con informes de los años 40 y 50 que los planes quinquenales son un éxito, te parece una incapacidad de innovar? ¿Tecnificar la producción en el campo? ¿Desarrollar fuerzas productivas envidiadas en todo el mundo que eran copiadas para aplicarlas en su propia economía? ¿Qué hablas, Rayo?
¿Qué hablas? Las condiciones de desarrollo técnico que dejó la Unión Soviética de Stalin fueron lo que permitió después emprender cosas como la carrera espacial. Y mira que la carrera espacial justamente la empiezan quienes introducen las políticas capitalistas en la Unión Soviética, pero si lo hacen es gracias al desarrollo técnico previo que se había desarrollado con el socialismo. Deja de mentir, Rayo, deja de mentir. Puede que esté totalmente equivocado, pero esto que te estoy diciendo es lo que creo de verdad, o sea, de corazón. Sí, uno puede estar equivocado de corazón, quiero decir, no hay... No sé, pues a mí me parece bastante humilde y algo que no se escucha nunca en un debate, decir que te puedes equivocar y que si te equivocas vas a rectificar, porque es lo que dice Roberto, que le han cortado. Roberto dice que conforme vea que se está equivocando en algo lo va a rectificar, como ya ha hecho antes y lo ha dicho públicamente. Los liberales lo basan todo en subterfugios, en oportunismo ideológico y no hacen una autocrítica real de las cosas que piensan, sino que lo basan todos como en principios morales que van cambiando con los años. El marxismo-leninismo se basa en la autocrítica y el estudio científico. Un marxista siempre va a rectificar y va a intentar justamente llevarse a la contraria e intentar adaptar su pensamiento a la realidad para poder transformarla. Un liberal se aleja de ella y se queda en su capilla sixtina de la ideología perfecta porque aplica su modelo en el ámbito imaginario y no en el ámbito real. Y una cosa muy curiosa también de todo este tema de las gráficas y tal es que, claro, Rayo compara el desarrollo de la Unión Soviética con el resto de países capitalistas, pero realmente, teniendo en cuenta que para Rayo el liberalismo nunca se puede basar en la coacción, ni en la expropiación, ni en el uso de métodos como la esclavitud, el robo de tierras o de propiedades, realmente para él ninguno de los países actuales sería realmente capitalista o liberal, sino que se basaría en un modelo básicamente socialista de expropiar y que solo una minoría de la población tenga acceso a los medios de producción. Entonces, todas estas gráficas, Rayo, no se adaptan a tu modelo ideal, imaginario e inventado que no existe. Un minuto de silencio por todos aquellos que aún siguen creyendo que el socialismo es posible o incluso deseable. Dijo un liberal. A ellos les dedico el momento más feliz de la humanidad, el fin de la URSS. Sí, a esta gente le hace más feliz que se acabase la Unión Soviética que cayese el Tercer Reich o que se aboliese la esclavitud o no sé, el antiguo régimen. A ellos les gusta que cayese la URSS, el momento más feliz de la historia. Y nada, chicos, yo creo que con esto tenemos suficiente. Hay gente empeñada en que este debate ha sido el terrible debate de no sé qué. Yo creo que ha sido un debate igualado, que los dos han tenido puntos, obviamente, que serán reivindicados por unos y por otros. Ojalá haya más debates así, porque la verdad es difícil encontrar a comunistas que defiendan abiertamente su postura sin caer en el bienquedismo, sin quedarse solo en el plano de las ideas y conectar teoría y práctica como creo que sí ha hecho Roberto en el debate. Creo que ha sido un debate respetuoso, que deberían darse más debates así y que estamos muchas veces mal acostumbrando incluso yo creo a la gente que consume YouTube a debates en los que no se busca la verdad, en los que simplemente se busca gritarse, se busca entorpecer la comunicación y creo que este debate fue un poco todo lo contrario, que sí hubo esa intención por ambas partes y que es enriquecedor y que se ha llegado a conocer una postura radicalmente clara y distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar de los comunistas que son incapaces de defender ninguna experiencia histórica, ninguna victoria del proletariado y son unos avergonzados y de verdad que mejor no abran la boca. Y nada, si os gusta este vídeo seguiré haciendo más, mis editores me van a matar porque he hecho un mazo contenido, lo siento de verdad. Es posible que tenga que sacar 2 partes de este vídeo, no lo sé, lo dirá el futuro. Suscribiros, dadle a me gusta, tenéis como siempre el Patreon en la descripción y yo creo que esto también lo podremos subir a iVoox, así que nada, podéis seguirnos en iVoox también. Gracias a todos por apoyarnos y nos vemos en el próximo vídeo.